estudiar un tema verdaderamente fascinante, ni más ni menos que 100 años de doctrina social de la Iglesia. Bienvenidos, muchas gracias por suscribirse, compartir y dar me gusta. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hoy muy buenos días, hoy buenas tardes y una nueva sede, solo por hoy, porque está muy ocupado el salón donde usualmente recibimos la clase, así que hoy hemos venido a la Universidad Católica de El Salvador. Vamos a estudiar un tema verdaderamente fascinante, ni más ni menos que 100 años de doctrina social de la Iglesia, desde el Papa León XIII. En nuestro texto está hasta el Papa Juan Pablo II, pero si nos da tiempo vamos a hablar un poquito del Papa León XIV porque es muy bonito todo el tramo histórico desde el Papa León XIII hasta el Papa León XIV. Vamos a leer de los números 87 hasta el 104 y les voy a anticipar que vamos aquí tenemos las encíclicas que vamos a leer sobre todas estas encíclicas. Desde la primera, la Rerum Novarum, que a lo mejor no suena el nombre, del Papa León XIII, y luego todas las encíclicas hasta 100 años, que el Papa Juan Pablo II escribió la Centésimos Annus, que es 100 años de las encíclicas. Y tenemos aquí los temas que vamos a ir viendo: la doctrina social, nuestro tiempo, apuntes históricos, la letra A, el comienzo de un nuevo camino. De la Rerum Novarum hasta nuestros días, vamos a tratar por eso de hablar un poquito del Papa León XIV, a la luz y bajo el impulso del Evangelio, el comienzo de un nuevo camino. La locución, doctrina social, se remonta al Papa Pío XI y designa el corpus doctrinal relativo a temas de relevancia social, que a partir de la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII se ha desarrollado en la Iglesia a través del magisterio de los romanos pontífices y de los obispos en comunión con ellos. La solicitud social no ha tenido ciertamente inicio con ese documento, porque la Iglesia no se ha desinteresado jamás de la sociedad. Sin embargo, la encíclica Rerum Novarum da inicio a un nuevo camino, injertándose en una tradición pluricelular, marca un nuevo inicio y un desarrollo sustancial de la enseñanza en campo social. En su continua atención por el hombre en la sociedad, la Iglesia ha acumulado así un rico patrimonio doctrinal. Este tiene sus raíces en la Sagrada Escritura, especialmente en el Evangelio y en los escritos apostólicos, y ha tomado forma y cuerpo a partir de los padres de la Iglesia y de los grandes doctores del medioevo, constituyendo una doctrina en la cual, aún sin intervenciones explícitas y directas a nivel magisterial, la Iglesia se ha ido reconociendo progresivamente. Número 88. Los eventos de naturaleza económica que se produjeron en el siglo XIX tuvieron consecuencias sociales, políticas y culturales devastadoras. Los acontecimientos vinculados a la revolución industrial trastornaron estructuras sociales seculares, ocasionando graves problemas de justicia y dando lugar a la primera gran cuestión social, la cuestión obrera, causada por el conflicto entre capital y trabajo. Con la revolución industrial inicia el fenómeno de trabajar para alguien más, de abrir unas fábricas y que haya cientos de obreros, y entonces era nuevo para todos. Entonces como que también los salarios no tenían una regulación y entonces son mal pagados y viven verdaderamente
en la miseria, emigran muchísimo del campo, emigran a las ciudades para trabajar en la fábrica, y entonces eso hace de verdad una nueva situación. Por eso dice una nueva cuestión, la cuestión obrera. Ante un cuadro semejante, la Iglesia advirtió la necesidad de intervenir en modo nuevo. La Res Nova, constituida por aquellos eventos, representaban un desafío para su enseñanza y motivaban una especial solicitud pastoral hacia ingentes masas de hombres y mujeres. Era necesario un renovado discernimiento de la situación, capaz de delinear soluciones apropiadas a problemas inusitados e inexplorados. Veníamos de la era agrícola, entonces había obviamente trabajadores agrícolas, pero con la revolución industrial inicia una nueva faceta de fabricación de máquinas, y la máquina también ayudando a trabajar al hombre. Entonces esa es la gran novedad que hace que haya un contexto social diferente en el que la Iglesia ve la necesidad de actuar o de alzar su voz. B. De la Rerum Novarum hasta nuestros días. Número 89. Como respuesta a la primera gran cuestión social, el Papa León XIII promulga la primera encíclica social, la Rerum Novarum. Esta examina la condición de los trabajadores asalariados, especialmente penosa para los obreros de la industria, afligidos por una indigna miseria. La cuestión obrera es tratada de acuerdo con su amplitud real. Es estudiada en todas sus articulaciones sociales y políticas para ser evaluada adecuadamente a la luz de los principios doctrinales fundados en la revelación, en la ley y en la moral natural. La Rerum Novarum enumera los errores que provocan el mal social, excluye el socialismo como remedio y expone, precisándola y actualizándola, la doctrina social sobre el trabajo, sobre el derecho de propiedad, sobre el principio de colaboración contrapuesto a la lucha de clases como medio fundamental para el cambio social, sobre el derecho de los débiles, sobre la dignidad de los pobres y sobre las obligaciones de los ricos, sobre el perfeccionamiento de la justicia por la caridad, sobre el derecho a tener asociaciones profesionales. La Rerum Novarum se ha convertido en el documento inspirador de referencia de la actividad cristiana en el campo social. El tema central de la encíclica es la instauración de un orden social justo, en vista del cual se deben identificar los criterios de juicio que ayudan a valorar los ordenamientos sociopolíticos existentes y a proyectar líneas de acción para la oportuna transformación. Y lo tenemos acá. Ya dijimos, la Rerum Novarum es del Papa León XIII y es de 1891, cuando ya empieza a los albores de la revolución industrial. Muy bien, vamos al número 90. La Rerum Novarum afrontó la cuestión obrera con un método que se convertirá en un paradigma permanente para el desarrollo sucesivo de la doctrina social. Los principios afirmados por el Papa León XIII serán retomados y profundizados por las encíclicas sociales sucesivas. Toda la doctrina social se podría entender como una actualización, una profundización y una expansión del núcleo originario de los principios expuestos en la Rerum Novarum. Con este texto valiente y clarividente, el Papa León XIII confirió a la Iglesia una especie de carta de ciudadanía respecto a las realidades cambiantes de la vida pública y escribió unas palabras decisivas que se convirtieron en un elemento permanente de la doctrina social de la Iglesia, afirmando que los graves problemas sociales podrían ser resueltos solamente mediante la colaboración entre todas las fuerzas, y añadiendo también que, por lo que se refiere a la Iglesia, nunca ni bajo ningún aspecto ella regateará su esfuerzo. Número 91. A comienzos de los años 30,
la breve distancia de la grave crisis económica de 1929, el Papa Pío XI publica la encíclica Quadragésimo Año. ¿Por qué se llamará Quadragésimo Año? Para conmemorar los 40 años del Rerum Novarum, el Papa relee el pasado a la luz de una situación económica social en la que a la industrialización se había unido la expansión del poder de los grupos financieros en ámbito nacional e internacional. Era el periodo posbélico en el que estaban afirmándose en Europa los regímenes totalitarios, mientras se exasperaba la lucha de clases. Esta encíclica de 1931 trata sobre la restauración del orden social en perfecta conformidad con el Evangelio, que es lo que siempre insiste la Iglesia. La encíclica advierte la falta de respeto a la libertad de asociación y confirma los principios de solidaridad y de colaboración para superar las antinomias sociales. Antinomias quiere decir contradicción, para superar las contradicciones sociales. Las relaciones entre capital y trabajo deben estar bajo el signo de la cooperación. Es esta una época en que de verdad hay una gran tensión entre el capital y el trabajo, entre el obrero y el patrón. La encíclica Quadragésimo Año confirma el principio que el salario debe ser proporcionado no solo a las necesidades del trabajador, sino también a las de su familia. El Estado, en las relaciones con el sector privado, debe aplicar el principio de subsidiariedad, principio que se convertirá en un elemento permanente de la doctrina social. La subsidiariedad se introduce, este término sigue vigente todavía ahora. El Papa León XIV lo ha usado en su primera encíclica y en todas las encíclicas ha seguido retomando este término. Se refiere a que el Estado no tiene que hacer las cosas que pueden hacer las familias, que pueden hacer los grupos intermedios, que pueden hacer las asociaciones, para que pueda hacer las propias cosas de él, como cuando nosotros en la parroquia ayudamos al párroco con muchas cosas de la pastoral, pero hay algunas que solo él puede hacer. Entonces, que él se dedique con más tiempo a las que solo él puede hacer y toda la comunidad le ayuda en el resto de actividades. Lo vamos a ver porque está dentro de uno de los temas que sigan, porque es un principio de la doctrina social de la Iglesia. Lo vamos a ver completo, pero la idea básica es esta: que lo que puedan hacer todas las instituciones menores no la hagan las instituciones mayores. Igual en la familia. Se vive así en la familia, lo que ya pueden hacer los hijos que no lo hagan los papás. La encíclica rechaza el liberalismo entendido como ilimitada competencia entre las fuerzas económicas, a la vez que reafirma el valor de la propiedad privada, insistiendo en su función social. En una sociedad que debía reconstruirse desde su base económica, convertida toda ella en la cuestión que se debía afrontar, el Papa Pío XI sintió el deber y la responsabilidad de promover un mayor conocimiento, una más exacta interpretación y una urgente aplicación de la ley moral reguladora de las relaciones humanas, con el fin de superar el conflicto de clases y llegar a un nuevo orden social basado en la justicia y en la caridad. Y en 1931 el fenómeno dice que estamos en una época posbélica, pero también estamos después de la gran crisis económica de 1929. Entonces el contexto, cada encíclica está respondiendo a los problemas de su momento, a la cuestión histórica determinada de la época. Continuamos con el artículo, con el número 92. El Papa Pío XI no dejó de hacer oír su voz contra los regímenes totalitarios que se afirmaban en Europa durante su pontificado.
ya el 29 de junio de 1931 había protestado contra los atropellos del régimen fascista en Italia con la encíclica Non abbiamo bisogno, no tenemos necesidad. Significa, ¿cuál es ya el contexto histórico? El régimen fascista. Bajo ese contexto histórico se escribe esta encíclica, no tenemos necesidad, non abbiamo bisogno. El mismo Papa Pío XI en 1937 publicó la encíclica Mit brennender Sorge. ¿A qué idioma le suena esto? Es alemán. Ok, si es alemán y es en 1937, ¿cuál habrá sido el contexto histórico? La Segunda Guerra. El nazismo, sí. Ya ven que Hitler entra al poder en 1933 y se empieza a gestar ya el nazismo. Entonces, ese en alemán significa con ardiente preocupación. Las encíclicas, su nombre suele ser las primeras palabras del inicio. Entonces, con ardiente preocupación ¿de qué? De la situación que se está viviendo, sobre la situación de la Iglesia Católica en el Reich alemán. El texto de la Mit brennender Sorge fue leído desde el púlpito de todas las iglesias católicas en Alemania, tras haber sido difundido con máxima reserva. La encíclica llegaba después de años de abusos y violencias y había sido expresamente solicitada al Papa por los obispos alemanes. A causa de las medidas cada vez más coercitivas y represivas adoptadas por el Reich en 1936. En particular, con respecto a los jóvenes obligados a inscribirse en la juventud hitleriana, el Papa se dirige a los sacerdotes, a los religiosos y a los fieles laicos para animarlos y llamarlos a la resistencia, mientras no se restablezca una verdadera paz entre la Iglesia y el Estado. Pensemos que venían de la revolución industrial, pues una situación de mucho cambio. Luego la Gran Depresión, aquí dice económica, también ya vivían en una miseria extrema al emigrar del campo a la ciudad. Luego de la revolución industrial, la crisis económica y luego el fascismo y luego el nazismo. ¿Se imaginan estas pobres gentes todo lo que venían viviendo? Entonces, de verdad, es como un poco de aire fresco que el Papa escriba estas encíclicas y sientan el apoyo de la Iglesia, por lo menos en la situación que están viviendo. Seguimos en el número 92, con la encíclica Divini Redentoris sobre el comunismo ateo y sobre la doctrina social cristiana. El Papa Pío XI criticó de modo sistemático el comunismo, definido intrínsecamente malo, e indicó como medios principales para poner remedio a los males producidos por este la renovación de la vida cristiana, el ejercicio de la caridad evangélica, el cumplimiento de los deberes de justicia a nivel interpersonal y social en orden al bien común, la institucionalización de cuerpos profesionales e interprofesionales. Ya en el número 23 ya empezamos a ver del Papa Pío XII. Él es Papa desde 1939 hasta 1958. Los radiomensajes navideños del Papa Pío XII, junto a otras de sus importantes intervenciones en materia social, profundizan la reflexión magisterial de un nuevo orden social, gobernado por la moral y el derecho, y centrado en la justicia y en la paz. Durante su pontificado, el Papa Pío XII atravesó los años terribles de la Segunda Guerra Mundial y los años difíciles de la reconstrucción. No publicó encíclicas sociales, sin embargo manifestó constantemente en numerosos contextos su preocupación por el orden institucional transformado. En los años de la guerra y de la posguerra, el magisterio social del Papa Pío XII representó para muchos pueblos de todos los continentes y para millones de creyentes y no creyentes la voz de la conciencia universal.
interpretada y proclamada en íntima conexión con la palabra de Dios, con su autoridad moral y con su prestigio. El Papa Pío XII llevó la luz de la sabiduría cristiana a un número incontable de hombres de toda categoría y nivel social. Una de las características de las intervenciones del Papa Pío XII es el relieve dado a la relación entre moral y derecho. El Papa insiste en la noción de derecho natural, a esa ley que siempre nos dicen que Dios inscribió en el corazón del hombre. A eso nos referimos cuando hablamos de derecho natural, de ley moral. Es la ley de Dios inscrita en el corazón del hombre. Otro aspecto importante de la enseñanza del Papa Pío XII es su atención a las agrupaciones profesionales y empresariales, llamadas a participar de modo especial en la consecución del bien común, por su sensibilidad e inteligencia para captar los signos de los tiempos. El Papa Pío XII puede ser considerado como el precursor inmediato del Concilio Vaticano II y de la enseñanza social de los papas que le han sucedido. Aquí en esta línea del tiempo que vemos, tenemos el Papa León XIII y luego arriba continuamos con el Papa Pío XI, las 3 encíclicas que él escribió. Tenemos aquí un intermedio con el Papa Pío XII, que no escribió encíclicas, pero que sus mensajes fueron importantes en su época, y continuamos ya con el Papa Juan XXIII, que ya lo sentimos más de nuestra época. Con la encíclica Pacem in Terris, ¿qué querrá decir? Paz en la tierra, paz entre todos los pueblos. El Papa lo que promociona, y estamos promocionando nosotras, es una paz entre todos los pueblos fundada en la justicia, la bondad, el amor y la libertad. Vamos al número 94. Los años 60 abren horizontes prometedores. La recuperación después de las devastaciones de la guerra, el inicio de la descolonización, las primeras tímidas señales de un deshielo en las relaciones entre los dos bloques, americano y soviético. En este clima, el beato Juan XXIII lee con profundidad los signos de los tiempos. La cuestión social se está universalizando y afecta a todos los países. Junto a la cuestión obrera y la revolución industrial, se delinean los problemas de la agricultura, de las áreas en vías de desarrollo, del incremento demográfico y los relacionados con la necesidad de una cooperación económica mundial. Las desigualdades advertidas procedentemente al interno de las naciones aparecen ahora en el plano internacional y manifiestan cada vez con mayor claridad la situación dramática en que se encuentra el tercer mundo. El Papa Juan XXIII, en la encíclica Mater et Magistra, ¿qué significará Mater et Magistra? Madre y maestra. Trata de actualizar los documentos ya conocidos y dar un nuevo paso adelante en el proceso de compromiso de toda la comunidad cristiana. La Mater et Magistra trata sobre el reciente desarrollo de la cuestión social a la luz de la doctrina cristiana. Las palabras clave en la encíclica son comunidad y socialización. La Iglesia está llamada a colaborar con todos los hombres en la verdad, en la justicia y en el amor, para construir una auténtica comunión. Por esta vía, el crecimiento económico no se limitará a satisfacer las necesidades de los hombres, sino que podrá promover también su dignidad. Número 95. Con la encíclica Pacem in Terris, busca el Papa Juan XXIII la unión entre los pueblos, fundada en la justicia, la paz, el amor, la libertad. Juan XXIII pone de relieve el tema de la paz en una época marcada por la proliferación nuclear. La Pacem in Terris contiene además la primera reflexión a fondo de la Iglesia sobre los derechos humanos. Es la encíclica de la paz y de la dignidad de las personas. Continúa y completa el discurso de la Mater et Magistra.
y en la dirección indicada por el Papa León XIII, subraya la importancia de la colaboración entre los hombres. Es la primera vez que un documento de la Iglesia se dirige también a todos los hombres de buena voluntad. En el capítulo anterior lo estudiamos también, que la doctrina social de la Iglesia está dirigida a nuestra Iglesia católica, pero a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, bajo el magisterio y la égida de la verdad, la justicia, la caridad y la libertad. Estamos todos llamados a la inmensa tarea de establecer un nuevo sistema de relaciones en la sociedad humana. La Pacem in Terris se detiene sobre los poderes públicos de la comunidad mundial, llamados a examinar y resolver los problemas relacionados con el bien común, universal, en el orden económico, social, político, cultural. En el 10º aniversario de la Pacem in Terris, el cardenal Maurice Roy, presidente de la Pontificia Comisión Justicia et Pax, envió a Pablo VI una carta acompañada de un documento con una serie de reflexiones sobre el valor de la enseñanza de la encíclica del Papa Juan, para iluminar los nuevos problemas vinculados con la promoción y la paz. En el número 96, esta no es una encíclica, es una constitución pastoral del Concilio Vaticano II. La Gaudium et Spes. ¿Qué significará Gaudium et Spes? Gozo y esperanza. Imagínense, ya pasadas todos estos contextos históricos, que debemos buscar gozo y esperanza. La Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II constituye una significativa respuesta de la Iglesia a la expectativa del mundo contemporáneo. En esta Constitución, en sintonía con la renovación eclesiológica, se refleja una nueva concepción de ser comunidad de creyentes y pueblo de Dios, y suscitó entonces nuevo interés por la doctrina contenida en los documentos anteriores respecto del testimonio y la vida de los cristianos como medio auténtico para hacer visible la presencia de Dios en el mundo. La Gaudium et Spes delinea el rostro de una iglesia íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia, que camina con toda la humanidad y está sujeta juntamente con el mundo a la misma suerte terrena, pero que al mismo tiempo es como fermento y como alma de la sociedad que debe renovarse en Cristo y transformarse en familia de Dios. La Gaudium et Spes estudia orgánicamente los temas de la cultura, de la vida económico-social, del matrimonio y de la familia, de la comunidad política, de la paz y de la comunidad de los pueblos, a la luz de la visión antropológica cristiana y de la misión de la Iglesia. Todo ello lo hace a partir de la persona y en dirección a la persona, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo. Entonces la Iglesia está acompañando a la sociedad, a la persona humana en su día a día. La sociedad, sus estructuras y su desarrollo deben estar finalizados a consolidar y desarrollar las cualidades de la persona humana. Por primera vez el magisterio de la Iglesia al más alto nivel se expresa en modo tan amplio sobre los diversos aspectos temporales de la vida cristiana. Se debe reconocer que la atención prestada en la Constitución a los cambios sociales, psicológicos, políticos, económicos, morales y religiosos ha despertado cada vez más la preocupación pastoral de la Iglesia por los problemas de los hombres y en el diálogo con el mundo. Muy bien, vamos al número 97. Otro documento del Concilio Vaticano II de gran relevancia en el corpus de la doctrina social y de la Iglesia es la Declaración Dignitatis Humana. ¿Qué significará? Dignidad humana, en el que se proclama el derecho a la libertad religiosa. El documento trata el tema en 2 capítulos. El primero, de carácter general, afirma que el derecho a la libertad religiosa se fundamenta en la dignidad de la persona humana y que debe ser reconocido como derecho civil en el ordenamiento jurídico de la sociedad.
El segundo capítulo estudia el tema a la luz de la revelación y clarifica sus implicaciones pastorales, recordando que se trata de un derecho que no se refiere solo a las personas individuales, sino también a las diversas comunidades. Todo el contexto histórico justifica que se pelee por un derecho a la libertad religiosa. Nosotros que ya se nos ha dado tantas cosas hechas, y pues cuando doy este tema a los alumnos de la universidad, aún mucho más, que no tienen idea de lo que ha costado cada uno de los derechos que ahora vivimos con toda naturalidad, o que despreciamos con toda frivolidad, como el derecho a la libertad religiosa. Continuamos en el número 98. El desarrollo es el nuevo nombre de la paz, afirma el Papa Pablo VI en la encíclica Populorum Progressio, y escribe sobre la necesidad de promover el desarrollo de los pueblos, que puede ser considerada una ampliación del capítulo sobre la vida económica social de la Gaudium et Spes. No obstante, introduzca algunas novedades significativas. En particular, el documento indica las coordenadas de un desarrollo integral del hombre y de un desarrollo solidario de la humanidad. Dos temas estos que han de considerarse como los ejes en torno a los cuales se estructura todo el entramado de la encíclica, queriendo convencer a los destinatarios de la urgencia de una acción solidaria. El Papa presenta el desarrollo como el paso de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas, y señala sus características. Qué interesante, imagínense lo que busca: el paso de unas condiciones de vida menos humanas a unas condiciones de vida más humanas. Quizás no podemos imaginarnos nosotros realmente las condiciones de vida en que estaban en esta época, en que venían de tanta destrucción después de las guerras. Este paso no está circunscrito a las dimensiones meramente económicas y técnicas, sino que implica para toda persona la adquisición de la cultura, el respeto de la dignidad de los demás, el reconocimiento de los valores supremos y de Dios, que de ellos es la fuente y el fin. Procurar el desarrollo de todos los hombres responde a una exigencia de justicia a escala mundial, que pueda garantizar la paz planetaria y hacer posible la realización de un humanismo pleno, gobernado por los valores espirituales. Número 99. En la línea, el Papa Pablo VI instituye en 1967 la Pontificia Comisión Justicia y Paz. Vean la portada de su libro, por favor. ¿Quién es el autor? Pontificio Consejo Justicia y Paz. Este mismo consejo que está promoviendo su formación el Papa Pablo VI. Por iniciativa del Papa Pablo VI, a partir de 1968, la Iglesia celebra el primer día del año la Jornada Mundial de la Paz. El mismo pontífice dio inicio a la tradición de los mensajes que abordan el tema elegido para cada Jornada Mundial de la Paz, acrecentando así el corpus de la doctrina social. Corpus, ¿cómo se diría en español? El cuerpo. Muy bien. Número 100. A comienzos de los años 70, en un clima turbulento de contestación fuertemente ideológica, el Papa Pablo VI retoma la enseñanza social del Papa León XIII y la actualiza con ocasión del 80º aniversario de la Rerum Novarum en la Carta Apostólica 80 Advenia, el advenimiento del 80 aniversario, 80 años después de la Rerum Novarum. El Papa reflexiona sobre la sociedad postindustrial con todos sus complejos problemas, poniendo de relieve la insuficiencia de las ideologías para responder estos desafíos.
La urbanización, la condición juvenil, la situación de la mujer, la desocupación, las discriminaciones, la emigración, el incremento demográfico, el influjo de los medios de comunicación social, el medio ambiente. Todos estos temas los profundiza el Papa Pablo VI en la 80º Adveniens. 101. Al cumplirse los 90 años de la Rerum Novarum, el Papa Juan Pablo II dedica la encíclica Laborem Exercens. ¿Qué significará? Ejerciendo el trabajo. La Laborem Exercens delinea una espiritualidad y una ética del trabajo en el contexto de una profunda reflexión teológica y filosófica. El trabajo debe ser entendido no solo en el sentido objetivo y material. Es necesario también tener en cuenta su dimensión subjetiva en cuanto a actividad que es siempre expresión de la persona. Además de ser un paradigma decisivo de la vida social, el trabajo tiene la dignidad propia de un ámbito en el que debe realizarse la vocación natural y sobrenatural de la persona. En Laborem Exercens también el Papa defiende que no solo es la materialidad de nuestro trabajo, porque recordemos que también nosotros nos santificamos con el trabajo. No solo es el ganar un salario, sino también la dignidad que nos da el trabajo y la dignidad que nosotros imprimimos también en nuestro trabajo. Entonces es elevar el trabajo a una actividad sobrenatural y en la cual, dentro de la cual se debe de respetar la dignidad humana. En el número 102 continuamos con el Papa Juan Pablo II. Con la encíclica Solicitudo Rei Sociales, la preocupación social significa, Juan Pablo II conmemora el 20º aniversario de la Populorum Progressio y trata nuevamente el tema del desarrollo bajo un doble aspecto. El primero, la situación dramática del mundo contemporáneo bajo el perfil del desarrollo fallido del tercer mundo. Y el segundo, el sentido, las condiciones y las exigencias de un desarrollo digno del hombre. La encíclica introduce la distinción entre progreso y desarrollo y afirma que el verdadero desarrollo no puede limitarse a la multiplicación de los bienes y servicios, esto es, a lo que se posee, sino que debe de contribuir a la plenitud del ser del hombre. Tratamos siempre de potenciar más el tener cosas al ser más humanos como personas. Entonces también destaca el ser sobre el tener, porque a veces todavía existe mucho eso en la sociedad, que el tener cosas es lo que te da prestigio, lo que muestra tu éxito. Ser mejor persona es lo que realmente nos va a hacer sentir realizados. De este modo, pretende señalar con claridad el carácter moral del verdadero desarrollo. El Papa Juan Pablo II, evocando el lema del pontificado del Papa Pío XII, Opus Justitia Paz, la paz como fruto de la justicia, comenta: hoy se podría decir con la misma exactitud y análoga fuerza de inspiración bíblica, Opus Solidaritatis Paz, la paz como fruto de la solidaridad, ya no como fruto de la justicia, sino como fruto de la solidaridad. Número 103. En el centenario de la Rerum Novarum, y completamos 100 años, desde el Papa León XIII hasta el Papa Juan Pablo II. En el centenario de la Rerum Novarum, el Papa Juan Pablo II promulga su tercera encíclica social, la Centésimos Annus, retomando uno de los principios básicos de la concepción cristiana de la organización social y política, que había sido el tema central de la encíclica precedente. El Papa escribe: el principio que hoy llamamos de solidaridad, el Papa León XIII lo enuncia varias veces con el nombre de amistad. El Papa Pío XI es designado con la expresión no menos significativo de la caridad social.
Mientras que el Papa Pablo VI, ampliando el concepto en conformidad con las actuales y múltiples dimensiones de la cuestión social, hablaba de civilización del amor. El Papa Juan Pablo II pone en evidencia cómo la enseñanza social de la Iglesia avanza sobre el eje de la reciprocidad entre Dios y el hombre. Reconocer a Dios en cada hombre y cada hombre en Dios es la condición de un auténtico desarrollo humano. Y articulado y profundo análisis de la res nova y especialmente del gran cambio de 1989 con la caída del sistema soviético. Manifiesta un aprecio por la democracia y por la economía libre en el marco de una indispensable solidaridad. En el año 1989 surgió otro gran cambio. ¿Cuál será? Cambiamos de era, ni más ni menos que cambiamos de era. Hablamos de la revolución industrial. Pasamos de la era agrícola a la era industrial, alrededor de 1891, donde empezamos. Y en 1989 cambiamos a la era tecnológica, a la era de la información, a la era informática. Por eso a veces a los que estudiamos en una era y nos desarrollamos en otra, no nos adaptamos tan bien. Muy bien, hemos tratado los 100 años desde el Papa León XIII hasta el Papa Juan Pablo II, pero también hay otras encíclicas que tienen que ver con la doctrina social. Caritas in Veritatis, ¿ya les suena de qué papa es? Del Papa Benedicto XVI, y es sobre el desarrollo humano integral, en la verdad y en la caridad. ¿Cuál es la encíclica que más recuerdan del Papa Francisco? Laudato Si. Ahí también sobre el cuidado de la casa común. ¿A qué se refiere el Papa Francisco cuando habla de la casa común? La Tierra, El planeta Tierra es nuestra casa común. Si nosotros rezamos el Padre Nuestro, rezando el Padre Nuestro, estamos reconociendo como hermanos nuestros a todos los cristianos. Entonces la familia humana es lo que tratan de alcanzar todas estas encíclicas. Y bueno, antes de pasar al último punto, ¿cómo se llama hoy nuestro Papa? El León XIV. ¿Y por qué él escogió ese nombre? Lo escogió en honor al Papa León XIII. ¿Pero por qué? Un principio de una nueva era. El Papa León XIII se enfrentaba a una nueva era, la era industrial, y el Papa León XIV a la era de la información, a la era de la tecnología. Entonces él ve porque nosotros todavía no somos capaces de visualizar la cantidad de cambios que vienen. Un tema muy novedoso en tecnología que él trata en su primera encíclica, ¿cuál es? La inteligencia artificial. Claro, nosotros todavía vislumbramos los cambios que pueda traer la inteligencia artificial, que es un tema que el Papa León XIV ya trató en su primera encíclica, que se llama Magnificas Humanitas, una gran humanidad, que es lo que buscamos con todos estos temas. Vaya, vamos al último punto, a la luz y bajo el impulso del Evangelio, en la letra C, número 104. Los documentos aquí evocados constituyen los hitos principales de nuestros días. Esta sintética reseña se alargaría considerablemente si tuviese cuenta de todas las intervenciones motivadas por un tema específico. La preocupación pastoral por proponer a la comunidad cristiana y a todos los hombres de buena voluntad los principios fundamentales, los criterios universales y las orientaciones capaces de sugerir las opciones de fondo y la praxis coherente para cada situación concreta. En la elaboración y la enseñanza de la doctrina social, la Iglesia ha perseguido y persigue no unos fines teóricos, sino pastorales. Cuando constata las repercusiones de los cambios sociales en la dignidad de cada uno de los seres humanos y de las multitudes de hombres y mujeres en contextos en los que se busca con insistencia un orden temporal más perfecto, sin que avance paralelamente el mejoramiento de los espíritus. Por esta razón se ha constituido
y desarrollado la doctrina social. Un corpus doctrinal renovado que se va articulando a medida que la Iglesia, en la plenitud de la palabra revelada por Jesucristo y mediante la asistencia del Espíritu Santo, lee los hechos según se desenvuelven en el curso de la historia. Vamos a repasar, a decir las encíclicas que fuimos estudiando. Primero, Rerum Novarum. ¿Qué año? Así él se convence de que es fácil. ¿Qué año? 1891. En 1891 Rerum Novarum. ¿Qué papa siguió? Pío XI. Pío XI. ¿Cuáles son las encíclicas del Papa Pío XI? 3. 40º año. Non abbiamo bisogno. Wir brennen der Sonne. Con ardiente preocupación debido a toda la situación. Ok, aquí ya tenemos 4 eventos importantes. ¿Cuál fue el primero? Revolución industrial. Segundo, la Gran Depresión, 1929. Luego el fascismo en Italia y luego el nazismo en Alemania. Ya tenemos 4 eventos súper importantes. Vimos algunos mensajes del Papa Pío XII, pero vamos a continuar con el Papa Juan 23. Y las encíclicas de él son 2: Mater, Magistra y Pacem in Terris, paz en la tierra. También los nombres a veces también nos dan una pauta de qué trata, porque con solo de que esté en alemán ya nos asociamos que es el nazismo y ya nos da una idea de qué trata. Y la Rerum Novarum, por ejemplo, nos habla de la cuestión obrera, entonces ahí ya también nos da una pauta de qué trata, vamos siguiendo pistas. Entonces ya luego viene el Papa Pablo VI, Glorum Progreso y 80ª Advenia, a los 80 años. Y Juan Pablo II tiene 2, ejerciendo el trabajo, labor in exercis y 100º año. Bueno, a partir de aquí lo único que queda es estudiar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, esperanza nuestra, esclava del Señor, ruega por nosotros. Bueno, pues muchas gracias.